tardes. Nosotros somos estudiantes de especialización en la seguridad de la información. El grupo de gestión de riesgos y control informático está integrado por Diana Jaramillo, Harold Torres y Cristian Suárez. El día de hoy vamos a empezar a tratar la gestión de riesgos y antes de empezar vamos a hacer como una definición de lo que es gestión de riesgos. Y entendemos como la gestión de riesgos es como el proceso de identificar, analizar y tomar medidas para mitigar o reducir los riesgos potenciales asociados a una actividad o situación. Las preguntas que vamos a afrontar el día de hoy son las siguientes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de los riesgos? Bueno, yo creo, Cristian, ahí que ese objetivo es como abordar esas amenazas y esos riesgos que están en las empresas, o sea, que vemos a diario en en toda la información, los activos, las personas responsables de la información, en las personas que ingresan a nuestras empresas y todo esto. Yo pienso que de ahí parte pues como ese objetivo de tratar los riesgos. Sí, bueno, yo ahí como aportando un poco a lo que dice la compañera, digamos que la información como uno de los activos más importantes y vitales de una organización, pues debe tener algunos controles específicos y esa mitigación de riesgos es esencial en el sentido de que cuando nosotros hacemos una mitigación de riesgos de una forma adecuada, muy posiblemente pues vamos a tener salvaguardada la información y esos activos que en últimas pues se van presentando. Entonces, ese control de los riesgos nos permite pues tipificar y poder implementar controles que sean más adecuados en ese sentido, Cristian. Ok, bueno, pues en mi parte, pues con lo que ustedes están diciendo, pues en conclusión, yo creo que el objetivo del tratamiento de riesgos es la mitigación y el impacto negativo sobre un proyecto o la organización, ya sea resguardando la información o los activos de la compañía. No sé si quieran aportar algo más sobre este Yo punto. creo que ahí es súper importante también que nosotros revisemos esos puntos de los principios de la seguridad, que son como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, porque digamos de ahí donde partimos para definir todos estos riesgos en la empresa, esas necesidades de control de acceso de los usuarios, la necesidad de nosotros tener unas copias de seguridad que podamos salvaguardar, cómo transmitimos esa información, quién tiene acceso a esa información. Entonces es súper importante en toda esta parte de mitigación y de documentar los riesgos, es definir todos esos activos y esa información que está ahí pues como de cara a ser susceptible pues como a estas, digamos, necesidades pues de poderla manipular y poderla controlar, ¿cierto? Es cierto. No sé si continuamos con la segunda pregunta. En este momento, ¿cuándo se debe la organización enfrentar los riesgos? Yo creo que inmediatamente, o sea, los riesgos son inminentes, o sea, no podemos esperar, o sea, digamos que el simplemente hecho de manejar y tener información ya es un hecho de que necesitemos poderla asegurar, ¿cierto? Entonces, opino que es de carácter urgente que las empresas deben tener un plan definiendo todos los activos y de la compañía y adicional a eso, pues ya tener pues como unos controles y empezar a establecer qué es aceptable y qué no es aceptable para la empresa. Entonces creo que es inmediatamente se debe, digamos, gestionar, ¿no? Sí, yo opino que en las organizaciones deben afrontar los riesgos en todo momento, o sea, el día a día, en plan corto, plan mediano y a largo plazo. La organización debe estar preparada para enfrentar riesgos inesperados o mitigar vulnerabilidades. O sea, pues la organización debe siempre estar enfocada en los riesgos que van a aparecer o van a surgir, sean posibles o sean, no sé, se me fue la palabra, eh,
inesperados. No sé, Harold, si quieres comentar algo. Sí, por mi parte, creo que desde que independientemente del sector en el que nos encontremos, tan pronto una organización está en operación, que ya está brindando servicios o vendiendo componentes, lo que sea, ya debe tener una mitigación de riesgos. Y con ese entendimiento, pues debemos de establecer todos los controles específicos. Necesariamente cuando ya estamos, digamos que de frente al mercado, pues ya manejamos información muy probablemente de clientes, de usuarios, información sensible, que es vital garantizar, digamos que la triada de seguridad de la información, como lo mencionaba la compañera hace un momento. Gracias. Yo creo que ahí, muchachos, básicamente es que nosotros tenemos que minimizar esos riesgos, o sea, ¿cierto? Y tomar acciones preventivas en el momento en que ya nosotros definimos que tenemos unos impactos en cada uno de los activos, ¿cierto? Debemos inclusive hacer una valoración de cómo son de las amenazas, como, o sea, la empresa ya está construida y ya tenemos inclusive problemas, por ejemplo, que puede haber un fuego, inundaciones. Entonces yo creo que ahí parte como la necesidad de que sea muy rápido y muy prudente que la empresa empiece pues como a mitigar todas estas necesidades, ¿cierto? Y a calcular los impactos que pueden tener en el negocio, porque la realidad del tema es que nosotros necesitamos tener una continuidad, ¿cierto? Y entonces depende de todo eso, de que nosotros podamos minimizar todos estos niveles de riesgo y debería ser inmediato. O sea, inclusive porque, por ejemplo, en el tema de una fuga por ejemplo, de agua, eso nos puede impactar directamente, pues, todo lo que es el centro de cómputo, en fin, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, súper Cierto. importante. Y lo importante, como sabemos, es la continuidad del negocio, Ujú. que no pare. Ok. La tercera pregunta que vamos a afrontar son las estrategias de tratamiento de riesgos. Lo que en el material que revisamos tenemos como 4 estrategias, que es eliminar el riesgo, transferir el riesgo, asumir el riesgo y mitigar el riesgo. No sé si conocen esas estrategias o han escuchado de ellas. Sí, pero yo antes de Sí, eso creería que uno debería como definir cuáles son los activos, establecer los activos, definir la probabilidad de ocurrencia de ese evento y ahí ya nosotros podríamos definir si se puede mitigar, si se puede asumir, ¿cierto? Eh, pues opino pues como eso en ese momento, no sé, muchachos, ustedes como que... Bueno, yo creo que esa parte va como relacionada con las metodologías, con las metodologías de la cuarta pregunta que nos preguntan, ¿qué metodología de análisis y riesgos implementaría usted? Revisando, tenemos la metodología de qué pasaría si. Entonces yo creo que Diana nos está hablando sobre el qué pasaría, como la identificación de los riesgos, identificación de las actividades, identificación de las consecuencias en la frecuencia que podría pasar y la gravedad o impacto. Yo creo que estaríamos enlazados como en el modelo de análisis o la Ujú. metodología que trabajaríamos. No sé, podemos hablar Ok, de estas 2 preguntas si quieren, no hay inconveniente. perfecto. sí, yo creo que ahí en cuanto a la tercera pregunta y enlazada con la cuarta, muchas veces uno en la organización hace un análisis inicial y queda un riesgo residual, ¿no? Y sobre ese riesgo residual, digamos que hay una aceptación del riesgo, en el sentido de que hay cosas que no podemos controlar, ¿sí? Muy probablemente con el pasar del tiempo, si no se continúa con un proceso, digamos que activo de mejora y de verificación, ese riesgo residual se vuelve un riesgo mayor y podemos sufrir básicamente un ataque o podemos sufrir un tema donde se vulnere toda la cadena de información. Respecto a las metodologías, muy probablemente
lo que yo creo es que van a estar alineadas de frente a la estrategia que está definida en la organización. Entonces, por ejemplo, si yo en la organización lo tengo definido previamente desde alguna metodología de riesgos de las que existan, pues va a estar muy en ese sentido. No va a ser como tan, o no es como tan determinante donde cada uno de nosotros digamos, venga, es que este es como lo mejor. Muy probablemente ya tenemos consultorías y que en ese sentido pues van a estar ahí como alineadas allí. Digamos que solamente por citar un ejemplo, yo digamos que trabajo en una organización del sector salud y pues digamos que todos se han dado cuenta que en los últimos meses ha estado complejo el tema porque han hecho dos ataques a entidades de salud, una de ellas Audiofarma y la otra que le hicieron fue a Sanitas. Entonces, en ese sentido, es importante el poder establecer pues esa identificación, esos riesgos que estamos mitigando y de acuerdo pues a esas metodologías. Yo estaba mirando acá y pues en la documentación uno encuentra que hay muchas, ¿no? Entonces, a través de análisis de riesgos hay metodologías como Octave, como Margaret, Mehari, el NISP, entre otras, pero lo que yo creo que en definitiva pasa ahí es que las organizaciones por lo general ya tienen una madurez inicial y sobre esa pues uno va trabajando y va desarrollando las actividades, digamos, de trabajo, sin dejar de lado pues obviamente el poder pues implementar nuevos componentes. Gracias. Ahí yo creo que también estas estrategias o estas metodologías también depende mucho de las organizaciones. La capacidad de invertir, en invertir para crear políticas, para crear sistemas de mitigación de riesgos, ¿no? Porque hay muchas empresas que no cuentan con los recursos, o sea, no son tan grandes. Entonces dicen, vamos a asumir el riesgo, vamos a esperar que pase. Cuando pase, vamos a revisar. Dicen es que los recursos ahí no son limitados, las empresas no tienen recursos ilimitados para cubrir todos los riesgos. Entonces, obviamente, las empresas pues no pueden ahí pues decir, venga, sí, eso me cuesta tanto, pero yo no, si invierto en esto, entonces se me baja la rentabilidad o la continuidad del negocio, ¿cierto? Entonces, importantísimo lo que dices. Sí, esta parte es cierta. Entonces, por último, por la última pregunta, ¿qué pasos se deben seguir para el desarrollo del modelo de riesgo? Sacamos unos puntos, unos ítems, que era definir lo que veníamos hablando en las anteriores preguntas. Sería el primero, cómo definir los objetivos de riesgo. Identificar las variables relevantes, elegir el método de modelo, si es el modelo de simulación, modelo de red, modelos neuronales, ya depende de la organización. El cuarto lo tenemos como recopilación de datos. El quinto, preparar los datos. El sexto, calibrar el modelo. El séptimo, validar el modelo. Y el octavo, implementar y monitorear el modelo. Tengo esos pasos como los pasos para el desarrollo de un modelo de riesgo. Sí, yo creo que hay, Cristian, esa última fase de implementación y de monitoreo del modelo es bien importante, ¿no? Porque nos damos cuenta pues, que muchas veces uno tiene unas métricas definidas, unos componentes donde uno, digamos que establece algunos elementos, pero cuando lo lleva uno a la realidad es muy complejo, ¿no? Entonces, el poder, digamos, y llegar a ser tan, ¿cómo decirlo?, como burocráticos en esos controles y que la organización sea paquidérmica es vital. Hoy en día hablamos muchos temas del agilismo y en algunas ocasiones, cuando hacemos estas implementaciones de todos los controles que hay, terminamos siendo muy, en ese sentido, pues de mucho papeleo, de mucha documentación.
Lo digo por experiencia propia, porque a veces para simplemente mitigar o establecer un parche de seguridad que sabemos que es importante, pues el yo va a pasar por ambientes de desarrollo, de pruebas, de preproducción, que adicional a eso tenga que tener las pruebas funcionales, las pruebas de validación técnica, que deba tener allá un escaneo de vulnerabilidades. Bueno, digamos que todos esos componentes hacen que de cierto modo, si no lo manejamos de una forma adecuada, se vuelva muy ladrilludo. Entonces, cuando presenta un cambio para poder generar tal vez una mitigación a un riesgo que tenemos en la organización, no es tan fácil porque necesito la aprobación de una persona, de otra y de otra. Entonces, por eso esa parte me llama bastante la atención en cuanto a la implementación y el monitoreo, que uno puede decir, venga, de pronto todo lo que estamos pidiendo acá, pues no es tan así y uno puede llegar a como a transformar esas estrategias previamente. Eso como desde la experiencia en la organización en la que trabajo, que me parece como importante resaltar ahí en los puntos que Cristian menciona. Gracias. Bueno, creo que todos son los puntos y las preguntas relacionadas a lo que íbamos a trabajar. No sé si tienen alguna otra conclusión del tema y ya daríamos por terminado el análisis de este dato. Cristian, que ahí nos faltó un tema, yo creo que importante, que fue el tema, los temas legales también, porque no solamente es lo que tenemos al interior de la empresa, sino muchas veces son las normas que nos ponen algunas entidades y que también hay que tenerlos en cuenta, pues como en todo tratamiento de los riesgos. Yo creo que esa parte no la comentamos ahorita y creo que es importante, ¿no? Tanto pues como en la clasificación, como en el modelo, pues como de aplicabilidad. Entonces, prácticamente era esa partecita que quería como complementar. Carol, ¿quieres agregar algo más para este tema? No, perfecto. Creo que ahí hemos charlado acerca del tema de riesgos de una forma adecuada. Bueno, entonces creo que terminamos la participación nuestra. Y ya, sí, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por participar, compañeros. Muchas gracias a todos. Hasta luego.